Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Tome su asiento. En medio de lo que estamos viviendo, pasando, acompañando a nuestra hermana, hoy el Señor nos ha mandado un mensaje: no te canses y no dejes de luchar. No te canses y no dejes de luchar. Amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y hizo pasar el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, escuche, solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque, escuche, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Cuántos de nosotros en ese día, 12 de abril 2025, cuántos de nosotros no estaremos luchando por alguna bendición? ¿Cuántos de nosotros no estaremos luchando por una bendición? ¿Cuántos no se habrán rendido ya? ¿Cuántos no se habrán rendido por esa bendición? ¿Cuántos seguirán luchando por esa bendición? Esta lucha que tiene Jacob con este ángel, escuche, le cambió la vida por completo a Jacob. Esta lucha que Jacob tuvo con este ángel le cambió por completo la vida de Jacob. ¿Sabe por qué? Porque en esa lucha de Jacob, Dios quería transformar a Jacob. Dios quería hacerle una transformación a Jacob al modo de Dios y no al modo en el que Jacob estaba viviendo. Escuche con atención. Esa lucha
escuche, que tuvo Jacob con aquel ángel, fue de parte de Dios, porque Dios verdaderamente quería hacer en Jacob una transformación especial en él. Dice la palabra de Dios, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. En el 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Amada iglesia, en ocasiones, por nuestras bendiciones, a mí me llama la atención cuando Jacob dice que toma a sus mujeres, toma a sus hijos y los pasa del otro lado. Y la Biblia relata que Jacob se queda solo de este lado. ¿A qué se quedó Jacob solo? A pelear con aquel varón, con aquel ángel. Lo que te quiero hablar esta noche es, número uno, cuando Jacob pasa a la familia, cuando Jacob pasa a la esposa, a sus hijos, hacia el otro lado, y con todo, porque dice la Biblia que todo mandó hacia adelante. Lo que me llama la atención es que Jacob se queda solo y dice Jacob, bueno, ahora estoy solo y ahora voy a luchar con este ángel. En ocasiones, amada iglesia, en ocasiones, nuestras batallas, las batallas de nuestras vidas, las vamos a tener que pelear solos, escuchen, las vamos a tener que pelear solos. Ahí con Jacob no estaba la esposa, ahí con Jacob no estaban los hijos, nada más era Jacob y el ángel. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? La palabra de Dios nos quiere decir que en ocasiones nuestras luchas las vamos a tener que librar nosotros solos. ¿Sabe por qué? Jacob adelanta a la familia y se queda solo, y cuando Jacob se queda solo, comienza a luchar por su bendición. En ocasiones, la misma familia no te va a acompañar a pelear por tu bendición. Escuche, esto está tremendo, parece como si fuera algo triste, pero en ocasiones la familia no te va a acompañar a pelear por tus bendiciones. Muchas veces tu familia no te acompañará en las batallas ni en oración, y posiblemente ni tu esposa ni tu esposo te acompañará a pelear por ellas. Lo tendrás que hacer tú solo, tú sola. Ahí no va a estar ni el pastor Mel, ni el hermano Javier, ni esperes que te llamen, ni esperes que te visiten, porque hay ocasiones donde el Señor te va a arrinconar a un momento donde es tú y Él nada más. Tú y Él nada más. Jacob pasó a su esposa, dijo, amada, preciosa, te amo, pero esta pelea la tengo que librar yo. Y en ocasiones, ¿cómo se sentirá uno como esposo? Que uno tenga una lucha espiritual, o uno esté luchando por una bendición de parte de Dios, y que uno no sienta el apoyo de la esposa, o que uno no sienta el apoyo de tu esposo. Y tú dirás, oye, pero deberías de ayudarme en esta lucha que tengo. Quisiéramos gritar, ¿verdad? Ayúdame en oración. No te van a ayudar. No te van a ayudar. Las esposas de Jacob se fueron y lo dejaron solo. Y ahí se quedó él solito. En ocasiones, así serán nuestras batallas espirituales. Solos. Y no es que no te ame tu esposa, no es que no te ame tu esposo, no es que no te ame tu novio, no es que no te ame tu hermano, no es que no te ame tu hermana, sino que hay situaciones donde Dios te quiere a solas con Él. Escuche, ahí no estarán ni tus hijos, ni estarán en el mismo sentir. Por eso hay una palabra del Señor que dice, cuando estés en lucha, cuando entra en tu aposento
Y en lo secreto dice, ora. Que el Señor nos escucha, amén. Y a veces decimos, bueno, es que mi esposa no me está ayudando en oración, no me apoya. El pastor Melvin ni siquiera me llama. El hermano Adán ni siquiera me manda un texto. El hermano Luis ni siquiera me llama. No, el Señor te quiere a solas. Escucha, el Señor te quiere a solas. Y muchas veces no lo entendemos. Y creemos que no nos aman, que no nos quieren. Lo que el Señor quiere es tenerte a solas, a ver qué tanto resiste, qué tanto peleas por tu bendición. A su nombre. Las batallas espirituales muchas veces las vamos a pelear en soledad. En soledad. Hay batallas que yo no les he contado a mi esposa. Escuche. Hay batallas que no les he contado yo a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque no lo entendería. Ni yo entendería sus batallas. Es ella y Dios. Soy yo y Dios. Se pelean en soledad. Primera de Samuel, capítulo 17, 32. Primera, escuche. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá, peleará contra este filisteo. Posiblemente mientras usted y yo luchamos por nuestra bendición, Dios va a probar nuestra fe. Aquí viene lo bueno. Mientras usted y yo entramos, posiblemente Dios va a probar nuestra fe por medio del dolor, pero aún en medio del dolor no dejes de luchar por tu bendición. Escucha, aún en medio del dolor no dejes de luchar por tu bendición. Dice la palabra de Dios, y cuando el varón vio, escuche, que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Cuando Jacob estaba luchando para obtener de parte de aquel ángel su bendición, en medio de la lucha, el alba rayaba y el ángel tenía que partir. Y como el ángel ve que Jacob no lo suelta, escuche, la Biblia dice que el ángel toca el muslo de Jacob y lo descoyunta. Y la Biblia dice que ni aún así Jacob soltó al ángel. Algunas veces nos hemos lastimado un poquito la espalda y sentimos, amados. Ahora imagínese que de repente se quede usted así. Lo primero que hacemos nosotros es gritar y soltamos. La Biblia dice que el ángel, en pocas palabras, le disloca la cadera a Jacob. Y aún así, mientras Jacob luchaba por su bendición, el ángel le provoca este dolor tan tremendo. Y fíjese que Jacob no lo suelta. Y le dice el ángel, suéltame. Y Jacob le dice, no, no te voy a soltar hasta que me des tu bendición. No te voy a soltar. Y en medio de la lucha dice el ángel, sí, quiero ver qué tanto aguantas. Y le provoca un dolor tremendo a Jacob. Y aún así Jacob no se rinde. ¿Cuántos están luchando? ¿Cuántos están luchando? Jacob estaba luchando para detener a aquel ángel, escuche, para pelear por su bendición. Pero mientras luchaba Jacob con este varón, ese ángel le provoca un dolor terrible, terrible se lo provocó. Y mire, yo no sé de dónde sacó fuerzas Jacob. Si yo me machuco un dedo, hermano, y salgo corriendo como loco. Ahora imagínese dislocarse la cadera, y no que te la disloques por accidente, que te la provoquen. Dice la Biblia que ni aún así Jacob soltó a aquel ángel.
Posiblemente hemos estado nosotros luchando por nuestras bendiciones, peleando por alcanzar eso que tanto hemos anhelado delante de Dios. Pero vino el dolor. Vino el dolor en medio de la situación. Estás experimentando tal vez ahora un dolor tremendo. Y la pregunta es, ¿te vas a rendir? La pregunta es, ¿te vas a rendir? Si ya casi raya el alba, ¿te vas a rendir? Porque en ocasiones, en medio de nuestras luchas, viene con dolor. A Jacob le llegó con dolor. Y Jacob no soltó. Jacob peleó hasta el final. Y lo lindo de todo esto es que aquel ángel ve que Jacob no lo suelta. Y el ángel le dice, dime tu nombre. Jacob no se dirá más Jacob. Aún en medio del dolor, Jacob aguanta, resiste y obtiene la bendición de parte de aquel ángel. En ocasiones la bendición de Dios va a venir a nosotros, a nuestras vidas con dolores. Escuche, en ocasiones la bendición que viene de parte de Dios va a venir con sufrimiento, va a venir con dolor, va a venir con lágrimas. Escuche esto. Y a veces decimos, ay, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Preguntémosle a Jacob. Ya rayaba el alba y Jacob logra sacar la bendición de parte de aquel ángel. Y lo bendice, dice la Biblia. ¿A qué precio? Jacob se le dislocó la cadera. Ese fue el precio. Un dolor tan terrible. Y Dios lo bendice. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos luchando, peleando por una bendición? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Aguantamos el dolor? ¿Resistimos? Decimos, Señor, yo no me suelto de tu mano, Señor. A veces estamos a punto de recibir la bendición y Dios, en medio de la voluntad de Dios, en medio del proceso, Dios provoca un dolor en nosotros. Y dice el Señor, quiero ver qué tanto vas a resistir. ¿Y qué hacemos? ¿Nos soltamos o seguimos? ¿Qué hubiera pasado si en el momento que se le disloca la cadera a Jacob, se suelta Jacob? El ángel se va. Y con él se va la bendición. ¿Cuántos siguen peleando aún en medio del dolor? ¿Cuántos siguen peleando en medio del dolor? ¿Cuántos siguen peleando en medio del dolor? Si te sueltas, se va la bendición. Si te sueltas, se va la bendición. Escuche, si te sueltas de la mano del Señor, se va la bendición. El alba está rayando para nuestras vidas. ¿Hay dolor en medio de las bendiciones, hermano Javier? Sí, sí lo hay. Hay dolor en medio de las bendiciones. El ángel le provoca este dolor a Jacob. ¿Para qué? Para ver si Jacob se iba a rendir. Mire y escuche lo que Dios habla esta noche. Se le provoca un dolor a Jacob para ver si Jacob se va a rendir. Tal vez estás peleando por tu bendición y ha venido el dolor hacia ti. El Señor dice, quiero ver qué vas a hacer. Quiero ver cómo vas a reaccionar. ¿Te rindes o sigues? Se le provoca el dolor a Jacob en medio de esta lucha. ¿Qué dirá el Señor cuando nos ve en medio de los procesos? Voy a ver qué hace Luis en medio de este proceso. Voy a ver qué hace mi hijo en medio de esto. Y tal vez mi hermano Luis dice, duele papá, sí, duele, el Señor lo sabe. Y dice el Señor, ¿te sueltas o sigues? ¿Sigues o te sueltas? El Señor en ocasiones ve cómo reaccionamos nosotros
Porque en ocasiones las bendiciones van a venir con dolor y ese dolor viene de parte de Dios también. Todo está controlado, todo está en las manos de Dios. Dios no pondrá algo sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. A su nombre. Le disloca para ver si lo soltaría, para ver si dejaría de luchar. ¿Y qué pasó? Jacob no se suelta. Jacob no deja de luchar. Posiblemente estás luchando por tu bendición, por tu matrimonio, por tu enfermedad, por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. Tal vez estás luchando y cuando sientes que ya estás a punto de lograr la bendición de parte de Dios, viene un momento a tu vida y provoca dolor dentro de ti. Dios hizo experimentar a Jacob un dolor muy tremendo. Hay algo que tenemos que entender, iglesia. Dios hizo experimentar a Jacob un dolor tremendo para ver qué tanto aguantaba Jacob, para ver qué tanto peleaba por su bendición, para ver qué tanto resistía. ¿Que acaso el Señor no nos provocará un dolor en nosotros? Para ver qué tanto aguantamos por eso que tanto esperamos de parte de Él. Esto fue el dislocamiento de la cadera de Jacob. Hay muchos que se han rendido y ni siquiera fue su cadera, fue algo menos. Te la voy a parafrasear. Tal vez se aplastaron un dedito y experimentaron poquito dolor y no les gustó el dolor. Dijeron, no, esto está feo. Mejor ahí la dejo. Si Jacob hubiera pensado de esa manera, no hubiera sido bendecido Jacob. Se le cambió hasta el nombre. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. El dolor que ha venido hoy a tu vida, quizás en lugar de mejorar, empeora. Escuche. Tal vez el dolor que ha llegado a tu vida, en lugar de mejorar tu situación, empeora cada día más. ¿A quién le gusta que los problemas crezcan? A nadie. Pero aún en medio de los problemas, Dios se glorifica en nosotros. Se le dijo a Pablo en una ocasión, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Entonces cuando nosotros sentimos que ya no hay salida y que sentimos que se perfecciona el poder de Dios en nuestras vidas. Hermanos Javier, entonces mi bendición tal vez venga con dolor. Sufrimiento. Sufrimiento. A mí lo que me llamó la atención mucho es que Jacob mandó a su familia a cruzar del otro lado y se quedó solo. ¿Quién quiere estar solo en medio de una lucha? Nadie. ¿Quién quiere estar en medio de una pelea, de una batalla? Nadie. Todos quisiéramos que nos acompañaran, ¿verdad? Que la familia nos acompañara, que los hermanos, que el pastor nos visitara y que estuviera ahí con nosotros. Es lo que quisiéramos nosotros. Pero Jacob dice, bueno, váyanse ustedes, porque esta batalla la voy a librar yo. Así debemos de pensar nosotros. Así debemos de pensar nosotros. En librar nuestras batallas solos. Y es bueno que los hermanos oren por nosotros, es bueno que los hermanos nos apoyen.
Pero mejor es pelearlas agarrados de la mano del Señor. Mejor es pelearlos agarrados de la mano del Señor. Es mucho mejor. Ahí no está la familia. Ahí no está papá, ahí no está mamá. Ahí no está el esposo, ahí no está la esposa. Ahí está Dios solamente, observándote. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya sientes que recibes tu milagro? Bueno, pues ahora tenemos que esforzarnos todos los días, ser valientes, porque ¿sabe qué? El dolor que se le provocó a Jacob, ese dolor era parte de la victoria de Jacob. Ese dolor era parte de la victoria de Jacob. Era parte de su victoria. Ese dolor venía en el paquete de la victoria. Venía en el paquete de la bendición que se le iba a dar a Jacob. Ay, nosotros todos queremos bendiciones, ¿verdad? De parte de Dios. Todos queremos ser bendecidos de parte de Dios, pero ¿quién de nosotros quiere que la bendición venga con dolor? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere que la bendición de parte de Dios venga con dolor, ¿no? Pues la Biblia nos enseña que el dolor que sufrió Jacob era parte de su victoria, era parte de su bendición. Entonces también el dolor es parte de tu bendición. También tu sufrimiento es parte de tu victoria. Pero tú decides, ¿te rindes o aguantas? ¿Te rindes o te agarras de la mano del Señor? Tú decides. Jacob tenía dos opciones: seguir luchando por su bendición o número 2, rendirse. Pero nos damos cuenta que fue la mejor decisión fue luchar. Aún en medio del dolor, luchó hasta el final y terminó recibiendo la bendición de parte de Dios. Y la pregunta del millón es, ¿qué hacemos nosotros? Por eso te digo en esta noche, no te rindas. No te rindas. No te sueltes. Si estás sufriendo, es parte de tu victoria. Si estás sufriendo, si tienes dolor, es parte de tu bendición, de parte de papá Dios. Porque en ocasiones Dios está viendo qué tanta fe tenemos nosotros. Dios está viendo qué tanto aguantamos. Él es experto en observarnos. Así que no, digamos como dijo a Jacob, no te dejaré si no me bendices. En el proceso de nuestras batallas espirituales hay dolores también, iglesia. Hay padecimiento en medio de nuestras batallas. A veces le preguntamos al hermano, hermano, ¿cómo estás? Peleando la buena batalla. Hermano, ¿cómo estás? Peleando la buena batalla. Y cuando en esa batalla viene el dolor, hermano, ¿cómo está? Bueno, el hermano ya ni vino a la iglesia. Es una gran realidad. Hermano, ¿cómo estás? Peleando la buena batalla. Sí, porque aún no se ha acercado, aún no está rayando el alba. Porque la Biblia dice que rayaba el alba. Rayaba el alba. Cuando se le tuvo que provocar dolor a Jacob para ver si soltaba al ángel. Y aún así, no lo soltó. ¿Cómo estás, hermano Javier? Peleando la buena batalla. ¿Cómo estás, hermano Javier? Ahí estamos, hermano Nelson. Y por dentro unos dolores. Pero estamos peleando. Pero estamos peleando. Amén. Estamos acostumbrados a decir peleando la buena batalla. En ocasiones usted saluda a su hermano y le dice, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. Bien, hermano. Pero no sabemos lo que el hermano está librando. Pero el Señor dice en su palabra, yo no te soltaré. Yo no te dejaré. Eso le tienes que decir al Señor en medio de tu dolor. Aunque me ha dolido lo que ha llegado a mi vida, no te soltaré, Señor. Aunque se me descoyunte la cadera, no te soltaré, Señor. Tienes que decirle al Señor.
No te soltaré, no te suelte. El alba ya raya. ¿Qué quiere decir? Tu bendición ya está cerca. Pero Dios quiere ver qué tanta fe tiene. Dios quiere ver qué tanto aguanta. Dios quiere ver qué tanto pelea. Eso es lo que quiere ver. Probar en ocasiones Dios nuestra fe. ¿Hasta qué punto estamos nosotros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a soportar por la bendición de parte de Dios? Porque una bendición de Dios para nuestras vidas, hermano, es algo tan grande y poderoso en nosotros. Recibir una bendición de parte de Dios no se compara con nada de lo terrenal en esta tierra. Por eso dice su palabra: mis pasos doy, mis pasos dejo, no como la da el mundo. Dice: yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Después que Jacob lucha, número 1, se le cambió el nombre. Jamás se le volvió a decir Jacob, sino Israel. Escuche, Jacob era un suplantador. Ahora se le llama Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Y nunca, escuche, y nunca la forma de caminar de Jacob volvió a ser la misma. Aleluya. Cuando el ángel le disloca la cadera a Jacob, Jacob queda torcido. Y jamás Jacob volvió a caminar igual. ¿Estás listo para que el Señor tiene para ti esta noche? Quiero que oigas, pero con oído espiritual. A Jacob se le provocó un dolor. A Jacob se le hizo una herida visible ante la gente. Jacob jamás volvió a caminar derecho. Yo me imagino a Jacob en medio de su lucha así, mire. Y después que luchó con el ángel. Y escucha, entienda esto. Aún después que Jacob luchó con el ángel, aún después que Jacob recibió la bendición de parte de Dios, el caminar de Jacob jamás volvió a ser el mismo. Agárrese. Job caminaba de pie, arreando su ganado. Pero cuando Jacob pelea, y aún después de que Jacob recibió su bendición, mire, así volvió a caminar Jacob. Mire, dislocado de aquí. La gente decía: ¿no fue ese el que peleó con Dios? Porque dice: porque vi cara a cara, dice. La gente cuando veía a Jacob decía: ¿no fue él el que peleó con el ángel de Jehová? Sí, es él, decía la gente. ¿Por qué? Porque el caminar de Jacob jamás volvió a ser el mismo. La historia cuenta que él fue dislocado de la cadera. Cuando la gente volvió a ver a Jacob, no volvió a ver al hombre de pie, volvió a ver un hombre encorvado. ¿Usted se imagina a Jacob así? Mire, ¿qué te quiero decir? Cuando Dios nos bendice, nuestro caminar jamás va a volver a ser el mismo. Cuando Dios verdaderamente nos bendice, nuestro caminar jamás va a volver a ser el mismo. La gente veía a Jacob. ¿Qué no fue este? Este fue. Por eso camina así, por eso camina así. Cuando Dios te bendice, hermana, hermano, cuando Dios te bendice, tu caminar cristiano jamás volverá a ser el mismo. Jamás. Tu caminar cristiano va a cambiar. Tu caminar cristiano se va a notar. Tu caminar cristiano la gente lo va a ver y dirá: no era esa la mujer, esa era. No era ese el varón, ese era. Tu caminar jamás volverá a ser el mismo después de que Dios te bendice. Escuche. Pero provoca dolor, jamás volverá a ser tu caminar igual. ¿Y era feliz Jacob?
era feliz. Se le cambió el nombre. Después Jacob se reúne con su familia. Escuche, lo maravilloso de Dios en nuestras vidas es que cuando luchamos solo, con fe, por nuestras bendiciones, entonces sí, no solamente nos da la bendición de parte de Él, sino que también una nueva identidad. Se le dijo a Jacob, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Escuche, cuando Dios nos bendice, no solamente te bendice, sino que te cambia tu identidad. Escuche. Yo me quedo admirado y digo, ¿a cuántos borrachos el Señor no le ha cambiado el nombre? Borrachos. Ya no te llamarás más borracho. ¿Cómo los llamaba la familia? Ahí viene el alcohólico. Ahí viene el drogadicto. Ahora, ahí viene el hermano. Ahí viene el hermano. Porque Dios cuando nos bendice no solo nos da la bendición, sino que también nos cambia la identidad. Yo soy poco de hablar de mí, me gusta hablar del Señor más y su palabra. Pues ¿cómo me llamaban a mí antes? ¿Quién soy ahora? Tengo luchas y pruebas todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Tengo luchas, pero el Señor está conmigo, su nombre. Una nueva identidad. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El varón le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Él tenía que responder con sinceridad. Le dijo, no, pues soy Jacob, el tranza, el usurpador, el mentiroso. Ya no serás más así. Ahora te llamarás Israel. Escucha, Dios le cambió hasta el nombre. Ya no estaba el Jacob suplantador, el engañador, el que toma, escuche. Dios le cambia el nombre por Israel, el que lucha con Dios. Eso quiere decir Israel, el que lucha con Dios. Dios va a obrar en nosotros, pero en quien verdaderamente somos nosotros. Amén. Escuche. Dios va a obrar en nosotros, pero en quien verdaderamente somos nosotros. El ángel le preguntó y le dijo, dime tu nombre. Jacob. Dime tu nombre. Poca fe. Dime tu nombre. Poca esperanza. Dime tu nombre. Pocas ganas de congregarme. Ya no te llamarás más así, dice el Señor. Ahora te cambiaré el nombre. Y cuando Dios nos bendice, como le decía yo, no solo nos bendice, sino que nos cambia la identidad. ¿Cómo le llamaban a usted en el mundo? No me lo diga. Pero creo que todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado una nueva identidad. Amén. Una nueva identidad. Bueno, Javier, pero todavía te enojas. Sí, me enojo. Sí, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Perfecto el que está sentado en su trono. Aleluya. Génesis capítulo 32. Escuche solamente, Génesis capítulo 32, 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se le cambió el nombre a Jacob, se le dio una nueva identidad. Jacob jamás volvió a ser el mismo de antes, porque Dios obra en que realmente somos nosotros. Si nosotros no llegamos con sinceridad delante de Dios, Dios no puede obrar. Si Jacob le hubiera dicho al Señor, yo me llamo Juan, Dios no hubiera obrado en Jacob. Para que Dios obre también, para que Dios nos bendiga, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Más que con los hermanos, sinceros delante de Dios. A mí me puede poner una cara y otra con Dios, sincero delante de Dios. Sinceridad delante de Dios. Una de las cosas que Dios ama es que nosotros seamos sinceros delante de Él. Y no que vengamos, perdónenme por la palabra, bueno, que vengamos con doble
y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Los tiempos, escuche, los tiempos de prueba, los tiempos de dolor, en los cuales luchamos espiritualmente por nuestras bendiciones, nos permiten una cosa muy linda: tener una relación cercana con Dios. Eso es lo que provoca una lucha, una prueba, una aflicción, un dolor. Tener una relación cercana con Dios. Escuche. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera Jacob. Jacob jamás volvió a ser el mismo después de aquella lucha, después de aquella bendición. Y aún cuando se le provocó un dolor muy grande a Jacob, salió con su bendición. Su caminar ya no fue el mismo y la gente lo notaba, la gente lo veía. Jacob, después de haber luchado con Dios, nunca volvió a caminar igual. Entonces, hermanos amados, volveremos a caminar igual. Jacob cojeaba cuando caminaba y la gente lo miraba y reconocía: este fue el hombre que peleó con Dios. Este fue el hombre a quien Dios bendijo. La manera de caminar de Jacob, la manera como él caminaba, cojeando, dice, tiene un simbolismo muy grande para nosotros. Muy lindo, muy lindo. Después de una lucha, después de una prueba, aún en medio del dolor, aún cuando la lucha trae dolor, aún cuando la bendición que viene de parte de papá Dios trae dolor, le quiero decir algo. Aún así, jamás vamos a volver a caminar igual. Jamás. ¿Cómo? Después de que salimos bendecidos, ¿cómo caminamos? Y no estoy hablando de la forma física de caminar, sino ¿cómo caminamos espiritualmente? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos da la victoria? ¿Verdad? Como los gallitos esos, y no sé cómo se llaman unos gallitos, chaparritos así, que cuando caminan, levantan su pecho, bien orgullosos. Así nos debemos de sentir nosotros, bien orgullosos del Dios que tenemos en el cielo, bien orgullosos de ese Padre que tenemos, que aunque a veces duele, ay, esto me toca mucho, porque yo he pasado momentos bien duros, y me ha dolido. Se lo digo como testimonio, me ha dolido. Pero aún en medio del dolor, puedo ver la bendición de Dios. Y duele, hermano, como no se imagina. Que no hemos pasado. Y duele, pero como no se imagina usted. Ay, Dios de mi vida, digo yo. Dios de mi amor. ¿Qué sería de nosotros sin usted, Padre Celestial? ¿Qué sería de nosotros, mi Señor, sin usted? Ya después, límpiate las lágrimas. Límpiatelas todas en el nombre de Cristo Jesús. Límpialas. Levántate. Pasa al otro lugar. Porque Dios no quiere que te quedes en el mismo lugar. Pasa al otro lugar. Ve, reencuéntrate con tu familia. Reencuéntrate con los hermanos. Y dile: el Señor me ha bendecido. El Señor me dio la bendición. Dile así. Dile, cuéntalo, grítalo a los cuatro vientos: el Señor me ha bendecido. No eras tú el que peleaba por el matrimonio, sí era yo. No eras tú el que estaba enfermo, sí era yo. No eras tú a la que abandonaron, sí era yo. Pero el Señor me ha bendecido. Y no solo me ha bendecido, me ha cambiado la identidad. Si era un hombre de poca fe, ahora mi fe se ha aumentado. Si era mujer de poca fe, ahora mi fe se ha aumentado. Hasta ese nivel nos quiere llevar Dios, que tanto aguantamos por las bendiciones,
¿Qué tanto soportamos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a aguantar por la bendición de Dios? Esto toca mucho mi corazón. Y es muy raro que a mí se me salga una lágrima acá arriba. Pero el Señor dice, en tu debilidad, mi poder se perfecciona en ti. Hay situaciones que duelen hasta los huesos, hasta donde está el espíritu. Que no aquel hombre dice que el alma se le afligía. ¿Cuántos estarán en medio de un proceso ahorita? En la espera de una bendición de parte de Dios. ¿Cuántos estarán ya por ver rayar el alba? Y Dios está observando, Dios está mirando, Dios quiere ver tu fe, tu aguante, tu resistencia, tus fuerzas. El Señor está dispuesto a bendecirnos. Número 1, Dios quiere que seamos sinceros delante de Él. Que nos presentemos con sinceridad delante de Él. Número 2, reconocer que aún en medio de la bendición, aun cuando la bendición llega a nuestra vida, también la bendición trae dolor. También la bendición te va a provocar padecimientos. Pero es parte de tu victoria. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso que nos libra de nuestras batallas? Hay mucho que contar aquí en estas sillas. Hay mucho. ¿Cuántos nos han llorado lágrimas en sus recámaras? Solos, solas. Y el Señor se ha manifestado de una manera sobrenatural. Que no a veces nosotros mismos entre hermanos decimos, ¿cómo es que le haces, hermana? ¿Cómo es que le haces, hermana? ¿Cuántas veces hemos visto a los hermanos cómo le hicieron? Porque cuando Dios te bendice en medio del dolor, hasta la identidad te cambia. No te rindas. Sigue luchando. No te canses. Ya está por rayar el alba. Nomás te doy un consejo, hermano amado, hermana amada. No te sueltes de la mano del Señor. No te sueltes. Espera. Aunque te duela, aunque te duela. Aunque te duela, aunque te duela. No te sueltes. Así de recibir la bendición del Señor. Así de recibir la bendición del Señor. Aunque se te haya descoyuntado la cadera, resiste, aguanta. Porque el dolor es parte de tu bendición. El dolor es parte de tu victoria. El dolor es parte de tu nueva identidad. Levántate de esa silla y asincérate delante de Dios. Ven al altar y preséntate delante de Dios tal y como eres. Dios ya no quiere al Jacob usurpador. Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que seas sincero delante de Él. Que le digas, aquí estoy, Señor. Tal vez he hecho cosas que no te han agradado. Tal vez he hecho cosas donde ya no soy digno de que me llames tu hijo. El Señor dice, ven, que quiero cambiarte la identidad que ahora tienes. Y también quiero que entiendas que el dolor es parte de tu victoria. Póngase de pie, iglesia, y véngase al altar
Y quiero invitar a mi hermano Luis si me ayuda a orar. En un nuevo amanecer, su gloria puedo ver, hombres y mujeres de fe que buscan su poder, con corazones dadivosos, en unidad y amor, proclamando a una voz la grandeza del Señor. Del monte a las naciones llevan sus corazones, semillas de esperanza en cada oración lanzan. El viento lleva mensajes de libertad y paz, cruzando 1000 paisajes donde el alma es capaz. Del río hasta el desierto, la fe siempre adelante.